El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, es maravilloso poder estar aquí una vez más. Qué privilegio tan grande poder contar con tu presencia. Tú eres real, eres único, eres incomparable. Eres digno de ser alabado y de ser exaltado, no solo con nuestras palabras, sino que a través de nuestras acciones y del sometimiento a ti podamos hablar de la adoración, de la honra que debemos tributarte a ti, amado. No nos cansamos de darte gracias por tu fidelidad. Gracias porque siempre has estado allí en los buenos momentos y en los no tan buenos. Y es a través de tu palabra donde encontramos esa vida y vida en abundancia que tú viniste a ofrecernos. Gracias por abrir nuestro entendimiento y permitirnos comprender tu verdad. De nada serviría estar aquí si tú no nos permitieras comprender tu palabra. Dulce Espíritu Santo, muchísimas gracias por tu compañía, por tu ayuda. Eres el consolador, eres el que nos guías a toda verdad, eres el que nos convences de pecado, de justicia, de juicio. Eres el que nos revelas todas las cosas que hay en el corazón del Padre. Eres tú el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Intercede hoy por nosotros ante el Padre, para que hoy la gloria tuya se pose sobre este lugar, como se posó sobre aquel monte Sinaí. Anhelamos más y más de ti, Señor. Estamos sedientos de tu palabra, de tu amor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es tu palabra la que guía nuestros pasos, es el faro que nos indica por dónde debemos avanzar y qué debemos hacer. Ayúdanos a tener un corazón sensible a tu palabra, que podamos temblar ante ella, porque la palabra es tu voz, son tus mandamientos, es lo que tú esperas que nosotros hagamos. Y hoy queremos rendirnos ante tu palabra, amado. Habla, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias por visitarnos cada mañana.
y por todo lo que has venido haciendo en nuestras vidas. Sentimos que nuestras vidas ya no son las mismas, porque a través de tu palabra tú has venido quitando los velos de nuestro corazón y nos has permitido entender cosas que antes estaban ocultas para nosotros. Gracias por el milagro de poder ver, porque aunque teníamos ojos físicos no veíamos las cosas espirituales, y esto también es un milagro. Gracias. Gracias porque nos das el privilegio de no solo tener oídos, sino poder oír con ellos las cosas secretas que están en tu corazón. Y esa es tu obra perfecta en nosotros. Hoy nos enfrentamos a un nuevo día. A pesar de todos los inconvenientes que puedan llegar a presentarse, estamos confiados en ti. Sabemos que no estamos solos, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a defender de nuestros enemigos, que tú vas a suplir, amado Dios, todo lo que a nosotros nos hace falta. Nada de eso es tan importante como poder conocerte a ti. Por eso estamos aquí, para menguar, para que tú crezcas, para poder amarte cada día más, enamorarnos más y más de ti. Te amamos. Aquí hay un pueblo que te ama, de diferentes partes de Colombia y el mundo. Gracias. Gracias por estar aquí y por todo lo que harás. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, muy, pero muy buenos días. Dice la palabra del Señor: este es el día que hizo Jehová, y en él, en este día, nos alegraremos y nos gozaremos. Dios no se tomó el trabajo de darnos una nueva oportunidad de vivir para que nosotros estemos afanados, preocupados y angustiados. Dios no nos dio la vida para tratar de resolverla. Dios nos dio la vida para vivirla. Y creo que un tributo que podemos ofrecerle y brindarle a Dios es alegrarnos con este regalo de la vida que Él todos los días nos da. No hay cosa más terrible que una persona desagradecida, ¿verdad? Cuando hay un espíritu de ingratitud en el corazón del hombre, no se puede adorar. Cuando hay un espíritu de ingratitud en el corazón de una persona, entonces esa persona, aunque Dios le baje todas las bendiciones, siempre va a estar inconforme. Entonces hoy quiere una cosa, Dios se la da, mañana quiere otra. Recordemos al pueblo de Dios en el desierto. Tenían hambre, primero querían librarse del faraón, el Señor los libera. Luego hay un mar rojo que no los deja pasar, el Señor permite que puedan avanzar hacia otro lado. Y ellos seguían dudando. Luego tenían hambre, Dios les daba maná, se alimentaban, pero al cabo de un tiempo estaban enojados otra vez y dudando de Dios. Ahora lo que queremos es carne. Dios mandaba codornices, ellos comían carnes, se saciaban y después volvían a renegar contra Dios y contra Moisés. Ay, ahora lo que tenemos es sed. Y así se pasaron toda la vida. Tenían la gloria de Dios con ellos, el muro de fuego con ellos, y no sabían disfrutar de la presencia de Dios. Como que el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Estaba en la casa del padre, pero estaba inconforme. Ay, yo tanto que trabajo y a mí no me das nada para gozarme con mis amigos. Y a veces estamos en la casa del padre así, no estamos contentos disfrutando de su presencia. Por estar pensando es que no me has dado. No, eso va a llegar, no te preocupes. Ahora lo más importante es su presencia, y a eso hemos venido a este lugar, a gozarnos de su presencia. Lo demás no es nuestro problema, es problema de Él. Nosotros vamos a disfrutar de su presencia en esta hora. El Señor los bendiga a todos, un abrazo fraterno a los que ya están conectados. Vamos a compartir, por favor, con los hermanos y vamos a llegar con este mensaje a todas aquellas personas que están sedientas del Señor y que están esperando esta palabra. Que el Señor le use para ser multiplicadores de esta bendición en este día, Marta. Hay una mujer con un problema de flujo de sangre. Había gastado todo en médicos y antes le iba peor.
Ella necesitaba un milagro de sanidad y había perdido la esperanza. Pero un día, ella oyó hablar de Jesús. Como usted y como yo vamos a empezar a escuchar en este momento, ella escuchó la predicación y le dio tanto valor a la palabra que esa predicación fue suficiente para creer que Jesús podía hacer un milagro en su vida, y así ocurrió. Todo comienza con escuchar el mensaje. Tal vez tú necesitas un milagro, una bendición de parte de Dios. Déjame decirte, no hay bendición más grande que la palabra. Todo lo que fue creado existe porque Dios lanzó una palabra. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase, y fue una palabra la que le dio vida a todo el universo. ¿Qué necesitamos? Su palabra. Pero hay que recibirla, hay que atesorarla en el corazón para que pueda producir fruto. La palabra es la cuota inicial de tu milagro, así que, Señor, habla que tu pueblo escucha. Declaro, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Hoy la palabra que vamos a estar compartiendo la hemos titulado Las tablas de la ley, pero estaba tan emocionante este estudio que decidimos hacer dos partes. Entonces no se la pierda. Hoy vamos con la primera parte, las tablas de la ley. Primera parte. Mañana, si Dios permite, vamos con la segunda. Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14 enseña la palabra. Nehemías 9, 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Verso 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Es absolutamente impensable un mundo sin leyes. Imaginemos un mundo sin leyes. Si aún teniendo leyes las terminamos quebrantando, el semáforo en rojo no te lo puedes cruzar. Y a veces no nos importa eso. ¿Cómo sería un mundo sin leyes? ¿Cómo regular la conducta de los ciudadanos y asegurar su respeto a las instituciones que creamos si no hay una ley que sirva de modelo y de guía? Sencillamente, el caos sería total. Precisamente para contrarrestar esta amenaza de caos, se dice que los seres humanos han creado más de 32 millones de diferentes leyes. Si comparamos esta gran cantidad con los apenas 10 mandamientos de la ley de Dios, se notará la infinita sabiduría divina al lograr condensar en solo 10 cortos preceptos el sistema legal más completo del universo. La sabiduría de Dios expresada en su ley hace que sea fácil grabarse en el corazón esos 10 cortos preceptos. 10 no más. Dios sabía que no éramos capaces con más. No así 32 millones de leyes humanas en todas partes del mundo. Hay artículos, está la Constitución y tantas leyes para todo. Dios solo demanda 10. Solo este hecho hace que la ley de Dios sea infinitamente más grande que cualquier ley de los hombres. Dios le dio a Moisés
cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué emocionante. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Dice la palabra del Señor: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Dónde están esas tablas? ¿Qué hiciste con esas tablas? ¿Recuerdas que estaba escrito en esas tablas? Tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Es más, dentro del arca que se mandó a elaborar, que significaba la presencia de Dios, es curioso que dentro del arca iban esas tablas. De manera que la presencia de Dios es su ley. Y uno pensaría que Dios es una fuerza, es la palabra. ¿Qué hay dentro del arca? Las tablas de la ley. ¿Por qué iban dentro del arca las tablas de la ley? Para que nunca olvidaran los mandatos que Dios había establecido. En el contenido de estas tablas, Dios anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Miremos Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Por favor. Deuteronomio 4:13. Dice la palabra del Señor. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó. Dice mandó. ¿Qué entiende uno cuando dice mandó? Vaya, mi hijo, vaya a hacerme un mandado. El cual los mandó poner por obra. No era para que tuviéramos conocimiento de ellos. No era solo para que supiéramos de ellos, para que filosofáramos acerca de ellos. Mandamientos para poner por obra. ¿Dónde está tu tabla de la ley? ¿Estás poniendo por obra lo que Dios te mandó? Dice, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Solo 10. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice: cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un rezo. Padre Nuestro que estás en los cielos, no es un rezo. Es un modelo en el que se debe hacer una oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y entre ese modelo de oración hay una parte donde el Señor dice: venga tu reino. ¿Qué está diciendo Dios con eso? ¿O qué quiere decir usted cuando dice venga tu reino a Dios en su oración? Usted lo que está diciendo, reino viene de Basileia, que significa gobierno. Cuando usted dice Padre Nuestro, venga tu reino, usted lo que está diciendo, sin darse cuenta quizás, es: Señor, yo quiero que tu reino venga. Pero algo que olvidamos es que en un reino hay un rey que no se escoge democráticamente. No, Dios en ese reino es Dios y punto. Tú y yo no tenemos la posibilidad de escoger quién será nuestro Dios, si este o aquel. No, Él es el rey de ese reino. Pero en un reino también hay leyes que obedecer. Yo no puedo pretender que el reino de Dios venga a mi vida si yo no estoy dispuesto a someterme a las leyes que operan en ese reino. Yo no puedo llegar a los Estados Unidos y pretender llevar mi vida y no hacer caso de las leyes de Estados Unidos. Es falso decir, Padre Nuestro, venga tu reino,
si tú no estás dispuesto a someterte a ese rey, ni mucho menos a las leyes de ese reino? En su oración, Nehemías se refiere a la relación entre el autor de la ley y el pueblo receptor de la misma. Le dice Nehemías, vamos a repetir, Nehemías 9, 13, 14. Mira lo que le dice. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, verso 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Queda pues demostrado que como supremo legislador del universo, Dios ha ordenado leyes no solo para el gobierno de todos los seres vivientes, sino de todas las operaciones de la naturaleza. Hay una ley que sostiene a la Tierra girando en su propio eje. Está la ley de la gravedad, la ley que dice que el mar no se puede salir de allí, no, hasta ahí llegas. Son leyes. La ley que nos permitía vivir en bendición en el huerto era obedecer, era una ley. Todo, ya sea grande o pequeño, animado o inanimado, está bajo leyes fijas que no pueden ser desdeñadas. Y lo vemos en la naturaleza. La lluvia riega la tierra, desciende al mar por los ríos, luego se evapora. Así lo controla todo el Señor. No hay excepciones a esta regla. Pues nada de lo hecho por mano divina ha sido olvidado por la mente divina. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que ya no hay leyes que obedecer? Porque algunos dicen, no, es que ahora estamos por gracia, no por ley. Eso no significa entonces que debemos andar por la vida sin ley ni Dios, sin Dios ni ley. En todas las regiones del mundo existen lo que entendemos como normas de comportamiento que forman parte de la vida cotidiana de los fieles. Este es el caso de los 10 mandamientos. Un código de leyes basadas en el Antiguo y Nuevo Testamento que forman parte del tejido moral del cristianismo. Esas son las leyes a las que debemos someternos en ese reino. El reino de Dios se rige por esas leyes. Seguro que la mayoría de lectores conocen bien, por religión o por cultura general, estos mandamientos tan importantes para los cristianos. Sin embargo, resulta fundamental no solo saber cuáles son estos mandamientos, sino qué simbolizan y qué importancia tienen en el día a día de los creyentes. A continuación, te invitamos a conocer cuáles son los 10 mandamientos y qué significado tienen. Vamos con el primero. No tendrás dioses ajenos. Primer mandamiento. ¿Dónde está eso? En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3, es un mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos han cambiado este mandamiento y le pusieron solo amarás a Dios sobre todas las cosas. Es más fácil maquillarlo de esa manera. Pero el mandamiento es, no tendrás dioses ajenos. Es lo que dice la Biblia. No se enoje conmigo. No, pero es que ustedes, no, nosotros no. Si hay algo que a usted no le cuadra de su religión, de su creencia, no se enoje conmigo. Simplemente me limito a decir lo que está en la Biblia. Si a usted no le gusta esto, porque usted tiene sus creencias y cree en sus ídolos, si se va a enojar, enójese con Dios, no conmigo. Es que ustedes de lo de la religión tal no creen. No, señora, no, señor. Yo no estoy hablando aquí de religión, solo hablo de la palabra de Dios. Si usted tiene un poco la palabra, eso es otra cosa, pero es lo que está escrito. Aquí dice ese primer mandamiento. No tendrás dioses, Éxodo 23, ajenos delante de mí.
Cuando escribió su primer mandamiento, lo enfatizó, de manera que entendiéramos que no podemos permitir que ninguna cosa o persona ocupe en el lugar que a Dios le corresponde, por ser Él nuestro creador y hacedor. Hoy podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses ajenos. Que al final un dios es aquello ante lo que tú te postras. El temor puede ser un dios, por ejemplo. El trabajo puede ser un dios. Una relación sentimental puede convertirse en un dios. Que al final controlan nuestros pensamientos y nuestras energías. Estos pueden ser el dinero. Muchos convierten al dinero en un dios. La fama, el trabajo, el estudio, la tecnología o el placer. Nos concentramos tanto en ellos, tratando de buscar identidad, seguridad y significado, que desplazamos al Dios verdadero. Nadie comienza, por supuesto, con la intención de adorar esas cosas, y aún a las personas, pero al pasar el tiempo llegan a ocupar nuestras vidas. Permitir que Dios tenga el lugar central en nuestra vida evita que esas cosas y las personas se conviertan en dioses. Tristemente, la idolatría no es algo del pasado. La naturaleza humana ha buscado siempre crear dioses, esperando obtener de ellos placer, conocimiento, comodidad y ayuda. La verdadera ayuda y la paz jamás podrán venir de dioses creados por los hombres, por una escultura de yeso, por una escultura de madera, por una imagen. No. Solo el Dios creador del cielo y de la tierra puede dar aliento de vida al universo. Es el único que merece nuestra adoración y servicio. Por eso el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento que Dios escribió con su propio puño y letra en aquellas tablas es: no te harás imagen, no te harás imagen. Éxodo capítulo 20, versos 4 al 6. Dice: no te harás imagen. Ay, pero es que yo tengo una imagencita aquí del santo tal. No te harás, es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. No lo estoy diciendo yo, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero es que a mí me enseñaron, pero es que a mí me hizo un milagro. Aquí la Biblia dice: no te harás imagen. ¿Qué vas a hacer? ¿Es lo que tu creencia te enseñó? ¿La tradición religiosa te enseñó? ¿O es lo que dice la palabra, lo que guía tu vida? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Que hay en el cielo ángeles, arcángeles, ninguna imagen. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora hacen al ángel San Gabriel, y ahí lo tienen y lo adoran, en una figura de yeso. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. En la tierra hay hombres, y hoy día los hombres, es que este señor era bueno, vamos a canonizarlo para que todo mundo lo adore. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No, pero es que yo no las honro. Yo no las venero, yo simplemente pues reconozco que eran hombres de Dios y empezamos a buscar 50,000 excusas para no obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La maldición de la idolatría tiene consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Verso 6.
Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento nos revela que Dios demanda no solo exclusividad, sino una forma correcta de adoración. Por esto se reveló al pueblo de Israel en su carácter de santidad. Es impresionante que mientras Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, ellos abajo se estaban haciendo un becerro de oro. Ellos necesitaban una escultura. Un Dios santo demanda que se le adore por lo que Él es, y no según nuestra imaginación. Entonces estamos usando nuestro propio concepto de Dios, o adoramos realmente al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Para determinar la respuesta, analicemos lo que nos dice la palabra. Esto lo dice la palabra, no yo. Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Quién es una criatura? Una criatura es un ser humano. Y por muy bondadoso y por muy buenas obras que haya hecho, no puede ocupar el lugar de Dios un ser humano. Y hoy repito, hoy los beatifican, los canonizan a las personas cuando se mueren y hacen dioses, dizque porque hicieron milagros. Esto abiertamente es en contra de lo establecido por Dios en su palabra, porque lo que dice es que no debemos adorar a las criaturas, sino al Creador de los cielos. Hay naciones donde se adora a la vaca, donde se adora al elefante. Aquí adoramos a los seres humanos, o si no, mire a un artista. La gente hace dioses de los artistas, es ídolos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por supuesto que hay que valorar lo que hicieron y dar gracias por todo su esfuerzo y su dedicación, pero no pasan de ser seres humanos normales. No podemos colocar a un ser humano, dizque porque hizo buenas obras, y ponerlo al nivel del Creador de los cielos y de la tierra. Eso dice la Biblia. No se adora a las criaturas, solo al Creador. Llámense apóstoles. Yo recuerdo que cuando Pedro fue a predicarle allá a Cornelio, que estaba por allá en Hechos 10, cuando llega Pedro a predicar, dice que se postraron delante de Pedro, y Pedro dijo: no, señores, yo no soy Dios, yo soy como uno de ustedes. Dice, usted ve la vida de los apóstoles, todos cuando querían honrarlos y hacerlos dioses. Yo no soy Dios. Eso dijeran ellos si estuvieran con vida, pero hoy la gente tiene a San Pedro, a San Pablo. Hicieron santos de eso. Y ellos dijeron, yo no soy santo. Porque la gente trata de hacer dioses de las personas. Llámense apóstoles, llámense profetas, ángeles o arcángeles, o cualquier ser humano creado por Dios, no se le rinde culto, no se le rinde culto. Esto incluye no hacerle oraciones a estas personas, porque estos seres creados no son omnipresentes, ni omniscientes, ni tampoco son intermediarios ante Dios, porque solo hay un intermediario que se llama Cristo, dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios, no hay 3, 4, 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Se llama Jesucristo, hombre. Es Jesucristo. No, pero la que intercede por nosotros es la mamá de Dios. No, aquí dice la Biblia que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Yo no sé si usted le da validez a eso. Es lo que dice la Biblia. No se le rinde culto, ni se adora a ídolos de yeso, oro o cualquier material hecho por manos humanas.
Esta no es la forma en que se ha revelado el Altísimo. Lo dice el apóstol Pablo por el Espíritu en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 29. Hechos 17, 29. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Cómo vamos a comparar a Dios con una escultura? ¿Cómo? Por último, debemos considerar que los ídolos que fabriquemos o que tengamos en nuestra imaginación no tienen ningún poder para salvar. No tienen. Jeremías 2:28. Jeremías 2:28 dice la palabra. Acá dice: ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Wow. Según el número de las ciudades habían dioses, y hoy día en cada nación hay dioses de todos los colores y de todos los sabores. Y cada día se siguen creando más. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento le prohíbe al pueblo darle un uso indebido al nombre de Dios. Esto no se limita al nombre de Jehová, sino que incluye Dios o Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Delante del nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Ese nombre es demasiado poderoso, o Cristo, etc. Pero ¿qué significa tomar su nombre en vano? Por supuesto, esto incluye el uso irrespetuoso al maldecir, calumniar y blasfemar. Pero de igual forma, incluye el atribuirle a Dios los designios humanos equivocadamente. Esto nos prohíbe declarar que nuestras acciones o decisiones tienen la autoridad de Dios. Es que Dios me dijo cuando Dios no te ha dicho nada. No tomes el nombre de Dios en vano. Lamentablemente, pareciera que algunos cristianos creen que seguir a Dios en el trabajo consiste en hablar de Dios basándose en su comprensión individual, en vez de hacerlo trabajando con otros de forma respetuosa o haciéndose responsables de sus actos. Es muy peligroso decir: es la voluntad de Dios que, o Dios te está impulsando a. Y casi nunca es válido cuando lo dice alguien sin el discernimiento espiritual suficiente. Hay personas que llegan y dicen: es que así te dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Desde este punto de vista, la renuencia tradicional judía a pronunciar incluso la palabra en español Dios. Los judíos en aquella época no pronunciaban a Dios, por eso el nombre de Dios. Nosotros ya nos hemos tomado confianza. Pero ellos en la antigüedad, por eso usted ve la Biblia que aparece J-A-H, Yah. Ellos decían Yah o Yahvé, pero nunca se atrevían. Era tan respetuoso ese nombre para ellos, que no se sentían dignos de pronunciar con su boca el nombre Dios o Jehová. Y aún el nombre divino como tal demuestra una sabiduría que con frecuencia nos falta a nosotros. Si fuéramos un poco más cuidadosos de no usar la palabra Dios a la ligera, tal vez seríamos más prudentes al afirmar que sabemos cuál es la voluntad de Dios, especialmente cuando aplica para otras personas. Así te dice el Señor. Hey.
tomamos el nombre de Dios en vano. También cuando con nuestros actos no lo honramos. Yo no puedo decir que soy cristiano, discípulo de Cristo, si no actúo como Cristo o contrario a las enseñanzas de Cristo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, un hombre que va a la iglesia, pero maltrata a su esposa, no solo física, sino emocionalmente, ha tomado el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otro lado dice santificar las fiestas. No, aquí dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento nos revela varios principios profundos que Dios quiere que obedezcamos para nuestro bien. Lo primero que debemos entender es que santo, cuando dice el día de reposo para santificar, esa palabra santo significa apartado. Santo es apartado, no alguien a quien yo debo prenderle velas. Santo es apartado. El mandamiento claramente dice que debemos apartar para nuestro descanso o para nuestro reposo, que es el término que se utiliza y ya lo compartimos en alguna enseñanza anterior y por eso no quiero profundizar demasiado. Apartar un día en la semana para nuestro reposo. Pero dice que Dios hizo todo en 6 días y en el séptimo descansó o reposó. ¿Necesitamos nosotros descansar o reposar? Lo veremos en un momento, pero primero debemos entender el propósito del día de reposo. Y nuestro Señor Jesús lo explicó claramente en el libro de Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos 2, 27. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Porque algunos terminan idolatrando el día de reposo. Como todo, Jesús murió en la cruz y le dan más importancia al madero, que era donde crucificaban a los más grandes delincuentes, y tienen la cruz y la abrazan y creen en la cruz y le prenden velas a la cruz. Pero al que murió en esa cruz, que es lo verdaderamente importante, no. Ahora se habla de un día de reposo y la gente, santificar el día de reposo significa que yo no debo hacer nada ese día porque es santo para Jehová. Jesús hacía milagros en sábado y por eso lo mataron. Fue un regalo de Dios para el hombre. El día de reposo. El día de reposo nos recuerda que nuestro descanso en Dios mismo es Dios mismo. Y cuando dice que Él descansó de sus obras en el séptimo día, está revelando en este mandamiento lo que nos haría descansar de nuestras obras a nosotros. Miremos Hebreos capítulo 4, verso 10. Dice la palabra Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El reposo, entrar en el reposo es entrar en un estado donde nosotros confiamos en Dios y ya no andamos trabajados, preocupados. El descanso es confiar.
La obra de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, nos hizo descansar del pecado que nos esclavizaba y agobiaba, de nuestro propio esfuerzo infructuoso por hallar paz, y fue un regalo inmerecido que por medio de la fe hemos recibido para entrar en la tierra prometida espiritual, que es Cristo mismo. Esto es reafirmado con su declaración. Mateo 12:8. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando tú has entrado en el reposo de Dios, tú no andas angustiado. Alguien me decía ayer: mire, ore porque yo me quiero morir. Estoy desesperado, hágame una liberación porque yo no puedo más. ¿Qué te pasó? No es que soñé algo malo. Y le decía: si ese sueño que soñaste, si como ese sueño te pusiera la palabra de Dios que a diario recibes, todo fuera distinto. Entonces muchas veces podemos ir a la iglesia y no hemos entrado en el reposo de Dios, que es confiar, que es tener fe. Una persona que ha entrado en el reposo de Dios está cumpliendo el mandamiento de no andar angustiado, de no andar temeroso, de no andar preocupado. El Señor Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La principal evidencia de que yo me he acercado al Señor lo suficiente es que yo no estoy cargado ni trabajado. He entrado en el reposo de Dios. Así que por medio de la fe en Jesús, procuremos entrar en el reposo de Dios, pues así como a Israel, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero debe ir acompañada por fe, para que no sigamos el ejemplo de aquellos a los que se les anuncia el Evangelio, pero no quieren entrar en el reposo de Cristo y por tanto no disfrutan de su paz. No, andan preocupados, angustiados, temerosos, no han entrado en el reposo, no confían en Dios. Hebreos 4:11. Hebreos 4:11. Por supuesto que hay un tiempo para trabajar, pero hay un tiempo en el que debemos reposar, dejar que Dios obre. Entonces yo no puedo andar trabajado ni angustiado porque tengo a alguien que lo hace por mí. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. También es un pecado que tú no entres en el reposo de Dios. Estás violando el cuarto mandamiento. Si tú andas temeroso, preocupado, angustiado y no sabes qué hacer, estás quebrantando el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento es honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre. Éxodo capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre. A los dos. No, yo solo a mi mamá porque ella fue una mujer ejemplar para mí. Mi papá fue un borracho, mi papá fue un mujeriego, mi papá nos abandonó. No, dice aquí la Biblia que yo tengo: honra a tu padre y a tu madre, a los dos, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay vidas que se han acortado antes de tiempo, hijos que mueren antes de tiempo en accidentes y en tantas cosas, por una sencilla razón: porque no honraron a su padre y a su madre. El quinto mandamiento revela un problema que está acabando con la sociedad entera: la desobediencia a los padres. Pues la honra a ellos es obedecerlos. La honra a ellos es estar atentos a sus necesidades y cuidarlos en su ancianidad. Hace poco leí una noticia en El Tiempo. A una señora de 86 años la mataron a golpes sus mismos familiares, a golpes. Hay gente que dice: yo no sé por qué no prospero. Porque se te olvidó quiénes te dieron la vida y quiénes estuvieron contigo cuando tú no podías valerte por ti mismo.
Y a pesar de los esfuerzos que hicieron, porque tal vez no había para el sustento, te sacaron adelante, te dieron estudio y hoy eres lo que eres por lo que ellos hicieron. Es posible que se hayan equivocado en su forma de proceder, de actuar o de tratar de disciplinarte, pero eso no te da a ti la justificación para no honrarlos. ¿Cuántas personas vienen al Señor, Padre, yo te amo, yo te bendigo, y tienen una pésima relación con sus propios padres? Es más, no les preocupa si sus padres comieron o no. No les preocupa si sus padres tienen una necesidad o no. Y no solo necesidad de dinero, sino de afecto. Es que ellos saben que yo los amo. ¿Se lo demuestras? No. Algunos solo lo hacen cuando están en el féretro. ¡Ay, papá, yo te amo! Yo le he dicho a mis padres que están allí conectados viendo. Las cosas que pueden esperar de mí es en vida. Después de muerto, las flores muy lindas y los cajones muy hermosos, pero de nada sirve. ¿Ya para qué? Lo que debemos hacer, lo debemos hacer en vida. Necesitamos honrar a nuestros padres. Y ellos van a llegar un momento en el que no van a poder valerse por sí mismos, entonces es ahí donde están los hijos. Algunos, a medida que van pasando los años, pierden la memoria. Algunos se vuelven tercos y no hacen caso, pero se vuelven como niños y se nos olvida a nosotros que una vez fuimos también niños y que ellos, cuando hacíamos nuestras necesidades, ellos nos limpiaban. Y hay algunos que les da asco poder tocarlos y más bien llevémosle a alguien para que los cuide, porque claro, tú le podrás pagar a alguien que los cuide, pero eso jamás se podrá comparar con el cariño de un hijo agradecido, cuidando y honrando a sus padres siempre. A mí no me digas nada, escucha, ¿tú qué me vas a decir? Ya yo soy grande. Hay tanto irrespeto por los padres. Y este desmoronamiento de la sociedad está ocurriendo porque este es el primer mandamiento que contiene una promesa de bendición. Si se cumple, como lo confirma el apóstol Pablo por el Espíritu, esa promesa es Efesios capítulo 6. Efesios 6, 2, 3. ¿Cuántos abuelitos abandonados? Hay hijos que les pegan a sus propios padres. Dios mío. Que los maltratan, que los gritan. Efesios, capítulo 6, verso 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Algunos simplemente andan como buitres, esperando que se mueran los viejos para caer encima de la herencia. No les importa nada más. La desobediencia a este mandamiento produce que no seamos bendecidos y muestra un diagnóstico lamentable del corazón del hombre de los últimos tiempos, que anunciaba de antemano el Espíritu Santo en 2 de Timoteo 3, 2, 4. Mira cómo serían los hombres en la época actual. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, no tienen agradecimiento por lo que sus padres hicieron, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, este es un llamado a dar honra a quien debemos dar honra y respeto a quien debemos dar respeto. Lo dice Romanos 13:7. Romanos 13:7. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y nuestros padres merecen honra. Lo que la mayoría de los abuelitos que están en los ancianatos piden es, ore para que mis hijos vengan a visitarme. Eso era lo que me decían cuando iba
a los ancianatos. Porque los hijos se olvidan, no es que yo cumplo porque yo doy una mensualidad. Yo les puse a alguien para que los cuidara, ¿y qué más quieren? Te quieren a ti. Si no estás cumpliendo este mandamiento, necesitamos un nuevo nacimiento para dar correcta obediencia a nuestros padres y a Dios que tanto nos ama, que envió a su Hijo a morir por nuestra desobediencia, que nos quita la bendición de que nos fuera bien y podamos ser de larga vida sobre la tierra. Quien honra a sus padres, le va bien. Hay gente que no le va bien porque no honran a sus padres. ¿Ustedes quieren que les vaya bien? Honren a sus padres, consientan a sus padres, cuiden a sus padres, estén pendientes de sus padres. Yo no sé por qué Dios no me bendice. ¿Por qué no estás cumpliendo lo que Dios te mandó? Sabemos que los 10 mandamientos son un decálogo que todo buen cristiano debe cumplir para vivir liberado de la esclavitud del pecado. Hoy en día, la expresión se ha convertido en un recurso frecuente para los titulares. Ahí están como por ejemplo los 10 mandamientos de Stephen Hawking. Ahí están los 10 mandamientos para ayudar a tu hijo a ser feliz. Ahí están los 10 mandamientos de la paella valenciana. Y así sucesivamente. En eso se han convertido los mandamientos de Dios. Entre tanta banalización, las leyes principales dadas por Dios con el paso del tiempo se difuminan y cada vez son menos los que conocen cuáles son los 10 mandamientos, así que no está mal hacer frecuentemente un breve repaso como lo hemos hecho hoy. Tenemos que terminar allí porque el tiempo se nos acaba, pero mañana continuamos con la siguiente parte, con los siguientes 5 mandamientos. Termino con esto. De nada sirve en Dios creer si sus mandamientos no vamos a obedecer. ¿Y cuántas veces, Dios amado, hemos dicho con nuestros labios, Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, pero no te obedecemos? Dices en tu palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y tiene razón. ¿En qué momento nos olvidamos de lo que tú nos mandaste? ¿Por qué creer que esos mandamientos solo eran para el tiempo pasado y no para ahora? Y queremos vivir en bendición, pero sin estar sometido a tus leyes. Ayúdanos a comprender lo que tú, mi Jesús, nos enseñaste en la oración del Padre Nuestro, cuando dijiste, oren al Padre y digan, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. En ese reino hay un rey. Ahora lo entiendo. Pero también en ese reino hay unas leyes que rigen ese reino. La Biblia dice, cielo y tierra pasa, mas mi palabra no pasa. ¿Y qué entendemos de esto? Que el día que partamos de este mundo, estas palabras que hoy escuchamos aquí serán las mismas con las que se rige ese reino de Dios en donde queremos estar por la eternidad. Cielo y tierra pasa, mas mi palabra no pasa. Aquí en la palabra encontramos tus mandamientos, las leyes por las cuales se rige ese reino, las normas de comportamiento, de convivencia. Así como está escrito aquí, es allá. Ayúdame a poder entender esta revelación y a empezar a vivir conforme a tu palabra. La palabra dice, someteos a Dios. ¿A qué? A su reino, a su señorío, a su autoridad, a sus palabras, a su mandato. Resistid al diablo y el diablo huirá. No hay nada que tenga mayor autoridad que un hombre y una mujer sometidos a la voluntad de Dios, que vive conforme a los preceptos de Dios. Tú prometes en tu santa y bendita palabra, Deuteronomio 28, acontecerá, iglesia, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, es poner por obra, no solo saber,
no solo conocer los mandamientos que yo te prescribo hoy. Dios promete en su palabra, y Él no miente, que Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que estar buscando bendiciones. Cuando vives conforme a lo que Dios dice en su palabra, entonces las bendiciones son las que te alcanzan a ti. Y serás bendito en tu entrar, y serás bendito en tu salir, y bendita será tu canasta, y bendita tu arteza de amasar. Tu cielo ya no será más de bronce, ni tu tierra de hierro. Yo abriré mi buen tesoro el cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, solamente viviendo conforme a tus mandatos. Te pedimos perdón, amado, por haber perdido de vista estas tablas de la ley. Ahí están en el arca, como para que nunca las olvidemos. Gracias, amado. De nada sirve creer en un Dios al que no obedecemos. De nada sirve decir que creemos en un Dios al que no nos sometemos. Pero todo eso va a cambiar a partir de este día, porque la evidencia de que verdaderamente te amamos es que guardamos tus mandamientos. Tú lo dices: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama hará conforme está escrito en las Escrituras. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Parte de Dios. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Ahí encuentra todos nuestros contenidos. Dele me gusta a la página y cuéntele al mundo que aquí estamos de lunes a viernes en punto de las 5:45 de la mañana. El Señor les bendiga a todos. No olviden, de nada sirve en Dios creer si sus mandamientos no vamos a obedecer. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de